estamos nosotros en este mes de noviembre, hoy es el último domingo, tocando el tema del discipulado. Como hemos dicho otras veces, una de las 5 razones por las que tú estás en este mundo es esta, para crecer hasta, tú sabes, ser discípulo de Cristo. Una de las 5 funciones de la iglesia es el discipulado, el enseñar a cada uno de los miembros, de los hermanos, a crecer como discípulos de Cristo. La palabra discipulado, por supuesto, viene de discípulo. Como hemos repetido en estos domingos, ¿qué es un discípulo? ¿Qué hace un discípulo? Aprendiendo de su maestro, aprendiendo, observando, escuchando, imitándolo. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito final? Llegar a ser como el maestro. Como hemos dicho otras veces, lo mismo si es un carpintero, el aprendiz está ahí observando, trabajando con él y soñando con un día llegar a ser como él. Tal vez es una estilista, ¿verdad?, del cabello allí en la peluquería y tiene una aprendiz a su lado que está ayudando, pero que está aprendiendo y pensando, un día yo quiero ser como mi maestra. Ahora, nosotros supuestamente somos discípulos de Cristo y supuestamente deberíamos entonces estar aprendiendo, escuchando, aprendiendo de Jesús, de sus palabras, de sus enseñanzas, de su vida, ¿Con qué propósito? De llegar a ser como Él. La frase que estamos repitiendo durante todo el mes de noviembre, ¿cómo dice? Maestro, quiero ser como tú. Ese maestro es Cristo, Él es nuestro maestro. Quiero ser como tú, Señor. Quiero ser como tú. Recuerden que el apóstol Pedro nos dijo en la Biblia que el Señor nos dejó un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, así mismo, sus pisadas. En este mes hemos visto algunos aspectos en los que nosotros deberíamos querer ser como Jesús. Vaya, para el que dice, pero ¿qué significa ser como Jesús? ¿En qué sentido? Bueno, hemos visto algunas cosas. Por ejemplo, el primer domingo decíamos, maestro, quiero amar como tú. Amar como el Señor. Ese es el modelo perfecto. No, la gente alrededor no son modelos en eso, no. Pero Jesús sí. El domingo siguiente estábamos viendo el aspecto de ser diferente. Jesús fue bien diferente a todas las demás personas. Él no perteneció ni a este grupo, ni a aquel, ni al otro, ni era como aquellos, Él era diferente. Y nosotros deberíamos ser diferentes como Él y no dejarnos, ¿verdad?, amoldar por el mundo o la cultura que nos rodea. El domingo pasado estábamos hablando de ¿qué? De obedecer. El Señor Jesús en esta tierra obedeció al Padre. Y Él dijo que Él estaba aquí no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, o sea, del Padre. Y Él lo hizo así hasta el final. Nosotros quisiéramos ser obedientes como Jesús a la voluntad de Dios. Hoy, prepárate porque este es nuestro tema de hoy. Radical. Yo quiero ser radical como tú, Jesús. ¿Qué tú crees? ¿Jesús fue un radical? Algunos están como en duda. ¿Sí? ¿Qué crees? ¿En qué sentido un radical? ¿Qué cosa es un radical? ¿Qué cosa es ser un radical? Separar. Ser firme. Ok. ¿Cómo admita lo que estás diciendo? Ok, allí vamos a esa idea después. Radical quiere decir total, fundamental, tajante, que no admite términos medios. O sea, lo contrario de radical sería un mediocre, un tibio. No, radical no es así. Radical también significa esencial, absoluto, riguroso, enérgico, extremo. Yo no le tengo miedo a la palabra extremo. Drástico, inflexible, contundente. ¿Qué tú crees? ¿Jesús fue un radical? A ver, yo sé que hoy en día algunos usan la palabra radical como sinónimo de revolucionario, extremista,
fanáticos, incluso terroristas, asesinos. Y entonces dice, porque esos son radicales. Pero eso no es lo que quiere decir la palabra radical. De hecho, la palabra radical viene de la palabra raíz. ¿Ok? Una persona que está ahí, enraizado ahí. Va a lo básico, al fundamento. Jesús no fue radical en el sentido político que se le da hoy a la palabra. Jesús no levantó nunca a la gente contra los gobernantes. No formó una insurrección, nunca, no. De hecho, cuando una vez se acuerdan, la gente quisieron comprometerlo en una declaración en contra del gobierno romano por la cuestión de los impuestos y demás. ¿Y te acuerdas lo que él respondió? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no alentó jamás el odio ni la violencia entre las personas. Que ese es el sentido que hoy en día le quieren dar a la palabra radical. Eso nunca tuvo que ver con el odio ni con la violencia. Nunca fomentó los odios de clases sociales, ni los odios raciales, ni los odios culturales. Nunca. Entre los que seguían a Jesús había toda clase de personas. Y cuando digo toda clase, es toda clase. Entre ellos había campesinos, cobradores de impuestos, pescadores, fariseos, celotes. Los celotes, ellos eran revolucionarios extremistas. Y algunos siguieron a Jesús. Había mujeres de la alta sociedad. Había judíos, había galileos, había samaritanos. Entonces Jesús no fue un radical. ¿O sí? Bueno, Jesús sí fue un radical por las siguientes razones, que te las voy a decir rapidito. No me voy a demorar en ninguna de ellas, pero ojalá tú las puedas captar ahí. Una de ellas, Jesús enseñó y vivió la fidelidad a Dios hasta las últimas consecuencias. Él vivió eso y enseñó eso. Fidelidad a Dios hasta las últimas consecuencias, sin importar lo que pase, fiel a Dios. Otra, Jesús lo dejó todo para venir a este mundo a dar y a servir. Fue un radical. Jesús se enfocó absolutamente en cumplir la voluntad del Padre y no dejó que nada en esta vida lo distrajera de ese propósito. Fue un radical. Jesús desechó toda la hipocresía y la religiosidad exterior. Tú sabes, la religiosidad de fachada o de máscara, eso Jesús lo desechó. Jesús no aplicaba curitas a la hora de enfrentar el pecado. ¿Entiendes lo que quiero decir? No le ponía una curita ahí para que no se viera. No. ¿Te acuerdas cuando en una ocasión Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncate el ojo? ¿A usted no le da terror esa enseñanza de Jesús? Fue bien radical. Jesús fue fiel a su misión en este mundo hasta el final. Jesús fue absoluto, drástico, tajante. No dejó abierta la posibilidad de que la gente podían encontrar otros caminos que llevaran a Dios. No, Él no dio esa posibilidad. Tú sabes, hoy en día la gente esta que quieren estar en el término medio dice, bueno, tú sabes, muchas maneras. No, Jesús no habló de eso. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y usó la palabra nadie, sin miedo. Hoy en día nosotros, tal vez hablando con nuestros amigos, tendríamos miedo de usar esas palabras, pero Jesús no tuvo miedo de usarlas. Y dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús fue fundamental, fue total. Requirió de la gente un cambio total de vida, tan total que le llamó a eso. ¿Quién recuerda cómo Jesús le llamó a ese cambio total de vida? Nacer de nuevo. Oye, pero total, al punto de que dice nacer otra vez. ¿Y te acuerdas de quién Jesús le habló de ese tema? ¿Y quién era Nicodemo? ¿Cobrador de impuestos? No. Nicodemo era un líder muy importante religioso.
Era un maestro de la palabra de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo, a este líder religioso, maestro de la Biblia, Jesús le dice: Nicodemo, ¿sabes qué? Tienes que nacer otra vez para poder entrar en el reino de Dios. Vaya, tal vez tú o yo le hubiéramos dicho esas palabras a un delincuente en la calle: oye, estás muy mal, tienes que cambiar, tienes que nacer otra vez si quieres llegar al reino de Dios. Pero Jesús se lo dijo a un súper, ultra, mega maestro religioso. Y le dijo: ¿sabes qué? Si no naces otra vez, no vas a ver el reino de Dios. Sí. Jesús exigió un compromiso y una lealtad completos. Por ejemplo, en una ocasión dijo: no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. No puede estar allá y acá. Eso no es posible. Y como mencionaban Rodolfo y Mavis al principio, él les contó, ¿te acuerdas? La parábola del tesoro escondido, del hombre que había encontrado un tesoro escondido en un campo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo enterró. ¿Y qué más hizo? Vendió todas sus posesiones. Todo es todo. Hasta su casa. ¿Para qué? Con ese dinero que hizo, compró aquella tierra, aquel campo donde él sabía que había un tesoro, para quedarse con el tesoro, porque él sabía su valor. Pero la parte que quiero que te fijes, Jesús está diciendo aquello y mostrando lo importante, que aquel hombre, cuando vio lo valioso del tesoro, vendió todo lo que tenía por aquel tesoro. ¿Se lo hubieran robado? No. Además, eso no es parte de lo que Jesús quería enseñar. Lo que él quería enseñar es que en esta vida nosotros necesitamos comprometernos con el Señor totalmente. Deja todo, entrega todo, porque el Señor vale más que todo eso. Frente a Jesús no se puede ser ambiguo. ¿Entiendes lo que significa ambiguo? Que no se sabe bien dónde tú estás. Si estás acá, si estás en el medio, si estás allá. No se puede ser así. O estás con Él o estás contra Él. No lo digo yo, lo dijo Jesús ahí en Lucas 11:23, cuando Él dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, ¿cuántas posiciones hay? 2. No hay 3, 2. O con Cristo o contra Él. Oye, nosotros los predicadores normalmente no hablamos así. ¿Tú sabes? Porque hablamos un poquito como más suave, ¿ves? Para que la gente no se ofenda. Y hoy en día, por favor, la gente se ofende de cualquier cosa. Pero Jesús no hablaba así. O sea, Jesús sí hablaba radicalmente. Esto es así. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ok? Su invitación básica, ¿te acuerdas cómo Jesús invitaba a la gente? ¿Qué les decía? Sígueme. Eso era una invitación radical. Estaba llamando a todos a seguirlo a Él por encima de lazos familiares, por encima de ideas o costumbres religiosas, por encima de la búsqueda de la comodidad y del dinero y de las cosas. Jesús les decía: sígueme. Y los que respondían dejaban todo y seguían a Cristo. Excepto algunos, como aquel joven rico, ¿te acuerdas? Que no estuvo dispuesto y viró la espalda y se fue. Pero los demás que sí, lo dejaron todo para seguir a Cristo. Jesús decía cosas tremendas que sacudieron hasta los mismos cimientos de aquella cultura humanista. Otras veces les he hablado de eso. La cultura humanista es la que pone al ser humano en el centro. La cultura humanista y la cultura hedonista. Hedonista viene de una palabra griega que significa placer. La cultura hedonista, como la de los romanos, pero también la de hoy en día, es la cultura de pensar: todo lo que yo tengo que hacer en esta vida es buscar mi propio placer, sentirme bien, ser feliz. Tú sabes, lo que me gusta. Ese es el hedonismo. Por tanto, no me voy a sacrificar nunca por nada ni por nadie, porque no, primero está mi placer, mi conveniencia, lo que me gusta a mí. Eso pasa en esta época y pasaba en aquella época. Pero Jesús dijo cosas que sacudieron los cimientos de esa cultura. Cuando dijo, por ejemplo, a la gente que estaban escuchando, le dijo: niégate a ti mismo. No la famosa frase: sigue tu corazón. No, niégate a ti mismo. O les dijo a la gente a veces algo como aquello: deja tu familia,
Déjalos y ven y sígueme. O, como les dijo a sus discípulos, hazte un servidor de los demás. ¿Quieres ser grande? Hazte un siervo de los demás. A ver, la cultura de aquella época y la de ahora no le dicen a la gente estas cosas. Pero Jesús sí lo dijo. En una ocasión dijo: dichoso quien no se escandalice de mí. Quiso decir que algunos se escandalizaban de Cristo. ¿Sí? Sí. De hecho, en una ocasión, bueno, en más de una ocasión lo acusaron de estar endemoniado. ¿Tú sabías eso? Sí. Acusaron a Jesús de que él estaba endemoniado. Ciudades enteras como Capernaum, Corazín, Betsaida y hasta la propia Nazaret, la ciudad donde él vivió toda su infancia y juventud, lo rechazaron. Ahí iba después. Pero bueno, sí, sus hermanos y familiares lo tenían por loco. Está loco. Muchos de sus seguidores lo abandonaron. Finalmente, por ser radical, su radicalismo lo llevó ¿a dónde? A la cruz. Pero no fue sorpresa, porque él había venido a este mundo y lo había dejado todo precisamente ¿para qué? Para morir en la cruz y así salvarnos. Como dice ahí en Filipenses 2, ¿quieren leer conmigo? Si pueden mirar esa letra ahí en la pantalla. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. De todo eso nosotros sacamos esta idea, mira. ¿Cómo dice? El Señor Jesús fue radical y así debemos ser nosotros. ¿Te acuerdas que somos discípulos de Jesús, verdad? ¿Te acuerdas que queremos ser como Él? Él fue radical y así debemos ser nosotros. Nosotros tenemos que ser así. Los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo, tenemos que seguir sus pisadas y ser como Él. Hay un libro que se llama precisamente Radical, de David Platt. Aquí está en inglés, lo hay en español también, pero bueno, al final la palabra se escribe igual en los dos idiomas, por eso de todas maneras les presento así: Radical en inglés, en español, pero en inglés se escribe igual la palabra. El libro es un libro que no es muy grande, si lo puedes encontrar, léelo. Es fácil de leer y es desafiante, porque nos desafía a eso, a vivir en una forma radical como Jesús. Nos preguntamos, ¿qué hace un discípulo radical de Jesús? ¿Qué hace? ¿Cómo hace las cosas? ¿Cómo es, mi hermano? Lo mismo que él hizo. Bueno, vamos a ver allí algunas cosas rapiditas. Esta es una de ellas. ¿Qué hace un discípulo radical de Jesús? Seguir a Jesús. Jesús dijo ahí en Juan 12, todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. En estos días leí una frase que alguien escribió en algún momento y algunos han compartido ahí en la internet, que dice que el que no quiera caer no debe andar en lugares resbalosos. Y hay cristianos que les encanta andar en lugares resbalosos y después se quejan cuando caen. ¿Qué hacías ahí? No, nosotros donde tenemos que estar es donde está Cristo. Él dijo eso, mis siervos tienen que estar ¿dónde? Donde yo estoy. Seguir a Cristo, seguir a Cristo. Seguir a Jesús es estar con Él, aprender de Él, ir con Él, seguir sus pisadas. Eso es seguir a Cristo. Y eso es lo que se espera que un discípulo radical de Jesús haga. El tibio, el mediocre, el ambiguo, borroso, que no se sabe dónde está, que no se sabe a quién está siguiendo, o qué hace, o a dónde va.
ese, bueno, no sabemos. Pero el radical, el discípulo radical de Jesús, lo primero que va a hacer es seguir a Jesús. La segunda cosa que va a hacer un discípulo radical de Jesús: buscar. Mira lo que dice el pasaje. Ustedes, antes que nada, ¿qué dice Jesús? Busquen, ¿qué cosa? El reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él. Y Dios les dará, además, todas esas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, estaban hablando de la comida, de la ropa, tú sabes, de necesidades materiales básicas. Y Jesús les está diciendo, ¿saben lo que tienen que buscar ustedes? Antes que nada, el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él. Y Dios les va a dar, además, todas esas cosas. Otras veces he dicho, el mayor problema de los cristianos no está en esta línea. La mayoría de los cristianos, de una forma o de otra, buscamos el reino de Dios. La mayor parte del problema nuestro está en la línea de arriba. Mira, como dice la versión Reina Valera, primeramente. Ahí es donde está el problema. Porque sí buscamos el reino de Dios, pero lo buscamos, tú sabes, en la práctica, en cuarto o quinto lugar. Y si no, saca cuenta. ¿Cuántas horas en la semana tú dedicas a trabajar para tener comida, ropa, zapatos, poder pasear y eso? ¿Cuántas horas le dedicas a la semana a eso? ¿Cuántas horas? Lo normal es 40 horas. Lo normal. Y algunos más, algunos menos, bueno, alrededor de eso. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a buscar al Señor? Entonces no me digas que tú estás buscando al Señor primero. No. Vamos a ser reales. Dice el Señor Jesús, ustedes antes que nada busquen el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él, y Dios les dará además todas las cosas. Buscar a Dios y su reino primero que todas las otras cosas, como hizo Jesús, que vivió en este mundo y también necesitaba comida y necesitaba zapatos y necesitaba ropa. Y de hecho toda su juventud estuvo trabajando allí como carpintero. Pero él buscaba el reino de Dios primero que todas las demás cosas. Así tenemos que hacer nosotros. Así que seguir, buscar. La tercera cosa que tiene que hacer un discípulo radical de Jesús es confiar. Atrevernos a confiar absolutamente, repite absolutamente, en Dios y en su palabra. Confiar absolutamente en Dios y en su palabra. Como dice ahí en Marcos 11:22, ¿qué le dijo Jesús a sus seguidores? Confíen en Dios. Confíen en Dios. Vivir arriesgándonos con valor por esa fe. ¿Por qué tú te crees que los primeros cristianos fueron capaces de enfrentar que los metieran presos, que les cortaran la cabeza, que se los tiraran a las fieras, ahí a los leones para que se los comieran a ellos, a sus niños, a sus ancianos, que los amarraran en unos postes y le prendieran fuego? ¿Por qué tú te crees que fueron capaces de enfrentar eso? Tenían una especie de valor que nosotros no tenemos. ¿Qué cosa era? Porque su fe era bien segura y bien real. Bien real. Su fe no era para leer libritos para dormir por la noche, tú sabes. Era algo bien real en su vida. Y ellos estaban confiando en el Señor completamente. Y por eso se arriesgaron con valor por esa fe. Ser fiel y constante por esa misma fe. Y hablando de lo que estábamos hablando, un discípulo radical de Jesús es capaz de seguir a Cristo, buscar el reino de Dios, confiar completamente en el Señor, y es capaz de ¿qué? De morir. De morir, pastor. ¿Cómo de morir? ¿Quién está hablando aquí ahora de morir? Bueno, el Señor Jesús dijo. No sé si puedes leer esta letrica. Dice, después dijo a todos, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Y yo pregunté, ¿qué quería decir esto de cargar con su cruz? Ya veo duda y era tan fácil decir la respuesta con una palabra. ¿Qué quiere decir cargar con su cruz? A veces escuchamos personas ahí, una mujer, por ejemplo, que tiene un esposo de estos majaderos, dice, imagínate, hija, le dice a la otra mujer cuando se ponen a hablar de los hombres, imagínate, y esa es mi cruz. No, eso no es lo que la Biblia quiere decir.
Ni viceversa tampoco. La mujer, el marido que diga, tengo una mujer peleona ahí en la casa, pero bueno, esa es mi cruz. No. O personas que tienen un familiar enfermo, tú sabes, en cama ahí por años, y dice, pero yo lo tengo que atender, me tocó a mí, esa es mi cruz. No, señor, eso no es lo que la Biblia llama. No. A veces, no. ¿Qué cosa? La cruz. Ahora vamos a enfocarnos en la palabra cruz. ¿Qué cosa era la cruz en la época de Jesucristo, no en esta época? En la época que él hablaba, ¿qué cosa era la cruz? ¿Qué cosa era? ¿Qué era? ¿Pero qué cosa era la cruz? Un aparato de ejecución. Un aparato para ejecutar gente. Una cosa de madera allí, donde clavaban a la gente para matarlas. Por tanto, hablar de cruz era lo mismo que hablar de ¿qué? De muerte. No era hablar de un enfermo en una cama, no era hablar de una esposa peleona ni de un marido majadero. Hablar de cruz era hablar de muerte. Punto. Eso solo. Cuando Jesús le está diciendo a la gente, el que quiera venir detrás de mí, me llama la atención porque detrás de él, ¿verdad? Si yo voy detrás de alguien y esa persona se mete en una cueva y yo quiero ir detrás de él, ¿dónde tengo que entrar yo? A la cueva. Jesús iba derechito ¿a dónde? ¿A dónde? A la cruz. A morir. No era una suegra majadera. Era morir. Y él dice, que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, o que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día. No con la de Jesús, con la de Jesús cargó él. Pero con su cruz cada día y me siga. En otras palabras, mira, dispuesto a morir cada día. Morir para nosotros mismos. Morir para el mundo. Como dice en Gálatas 6:14. A través de Cristo el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Eso es radical. Eso es radical. Yo antes era otra cosa, pero ahora soy de Cristo y ya el mundo murió para mí y yo morí para el mundo. Eso es radical. Que todos los llamados cristianos no viven así, es verdad. Pero si yo voy a ser un cristiano radical como Jesucristo, así es como yo voy a ser. Morir para el pecado, como dice en Romanos. Dice, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Hubo un pastor alemán llamado Dietrich Bonhoeffer, que los nazis lo metieron preso en un campo de concentración y él jamás quiso negar su fe y sus principios cristianos. Lo mataron allí en el campo de concentración eventualmente. Él escribió libros y cosas allí en el campo de concentración, y una de las cosas que él dijo fue cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera. A veces nosotros tenemos otra idea de lo que significa ser cristiano, ¿verdad? Ser cristiano es que ahora de pronto yo voy a vivir la vida, todo bien, todo rico, todo agradable, todo en paz. No, eso no es lo que Jesús dice en ninguna parte. Eso nos llamó a morir. El discípulo radical de Cristo también va a ofrendar, a dar. Ofrendar lo que tenemos y lo que somos para Dios. Ofrendar nuestra vida entera. No estamos hablando solo de ofrendar $1 o $2. Ofrendar nuestra vida entera. Darnos como un sacrificio. Darnos como un holocausto. ¿Recuerdas los sacrificios de los animalitos allá que los israelitas hacían? ¿Recuerdan? Las ovejas y las cosas. Había varios tipos de sacrificios, pero había uno de ellos que era el que se llamaba el holocausto. ¿Alguien recuerda cuál era la característica del holocausto que lo diferenciaba de cualquier otro sacrificio? Que debería ser un animal. La cosa no es por ahí. Se quemaba completo, no quedaba nada. El holocausto. Bueno, todos había que matar al animalito, ¿no? Pero el holocausto, el animalito completo lo quemaban en el altar. Pelo, uñas y de todo ahí. Completo, hasta el final, cenizas. Otros tipos de sacrificios, tú sabes, descuartizaban el animalito y entonces reservaban unas partes para que lo cocinaran y comieran a familia que lo entregaba, etcétera. Bueno, todas esas cosas. Pero el holocausto, se entregaba el animalito y era completico, allí se quemaba hasta la ceniza.
discípulo radical de Cristo se entrega para Él como un holocausto. Completo, Señor. Sin reserva. Sin reserva. Jesucristo hizo eso. Porque Él dijo, el Hijo del Hombre, que era Él, vino, ¿para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para dar su vida, vino para ofrendar su vida. Ahí en Marcos 8:35 Él dice, pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Y algo así es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí en Romanos 12:1. Conocemos este pasaje cuando él dice, les ruego que se entreguen de cuerpo entero a Dios como sacrificio vivo y santo. Ese es el único sacrificio que Él puede aceptar. Teniendo en cuenta lo que Él ha hecho por nosotros, ¿será demasiado pedir? Eso es lo que el cristiano radical va a hacer. Claro, claro. Cuando un cristiano radical se entregue por completo, no va a faltar quien lo critique. Pero ¿te acuerdas de la mujer que trajo aquel frasco de perfume valioso y lo rompió para derramarlo completo a los pies de Jesús? ¿Te acuerdas lo que pasó? La criticaron. Y alguien usó una palabra bastante despectiva. ¿Por qué se ha hecho este? Desperdicio. ¡Wow! Palabra fuerte. Este desperdicio de perfume. Pero a ella no le importó. Lo que a ella le importaba era ese que estaba ahí, Jesús. El perfume aquel era valioso, pero no tan valioso como Jesús. Entonces, ¿qué más daba? Un perfume, 2 perfumes, 500 perfumes, derramarlos ahí para ahí. Cuando tú hagas una entrega total de tu vida para Cristo, otros te van a criticar. Lo mismo si eres joven y estás en la escuela, tus amigos te van a criticar. Pero si eres adulto, tus colegas de trabajo, tus amigos te van a criticar y hasta tu familia te va a criticar. Pero nosotros podemos entregarnos como una ofrenda viva para el Señor. Para ser útil, para servir. En sexto lugar, y ya estamos terminando, el discípulo radical de Jesús, ¿qué otra cosa va a hacer? Amar. Amar. El primer domingo hablábamos de eso, pero el discípulo radical de Jesús va a amar. ¿Pero amar a quiénes? El prójimo. ¿Ok? Sí. ¿Y quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Esa es la cosa. ¿Quién es el prójimo? Mi amiguito. La primera persona que tengo acá. Jesús dijo ahí en Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús aclaró que el prójimo es cualquiera. No tiene que ser mi amigo, no, es cualquiera. Amar como hizo Jesús. Con todo, incondicionalmente, un amor que se da, que se entrega. El discípulo, por eso ser radical como Jesús no quiere decir odiar, ni pelear, ni poner bombas. Eso no es el radicalismo de Jesús. Porque el radicalismo de Jesús, entre otras cosas, mira lo que implica. ¿Ves? Amar, y amar al punto de darlo todo. Y en séptimo y último lugar, un discípulo radical de Jesús, ¿qué cosa va a hacer? Alcanzar. Va a vivir para alcanzar a otros. A los miles que están a nuestro lado y se están perdiendo. A los millones que están en diferentes países y se están perdiendo. Algunos de ellos no han oído jamás hablar de Jesús. Ahora en estos días está el Mundial de Fútbol en Qatar. Yo estoy seguro que ahora mismo allí hay cristianos y organizaciones cristianas que a veces encubiertamente, porque saben las características de ese país, están allí. Hay países donde no lo tienen que hacer encubiertamente, pero en este caso
están allí para compartir de Cristo con la gente que están allí, los miles, yo no sé si millones, que están allí para el mundial. Porque eso lo hacen cada vez que hay olimpiadas, cada vez que hay un evento deportivo de este tipo que reúne miles y miles de personas. Hay cristianos, hay organizaciones cristianas que al momento, bueno, desde antes de que empiece el evento, ya están allí, preparados para alcanzar a la gente con el mensaje de Cristo. Y yo estoy seguro que ahora mismo allí en Qatar, aunque sea encubiertamente porque saben las características de aquella nación, hay miles que están arriesgándose. Pero como discípulos radicales de Cristo, yo estoy en esta vida para alcanzar a la gente para Cristo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Vayan por dónde? ¿Por la esquina? No, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas. ¿A quiénes? A toda criatura. Y en Romanos 10:14 dice: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Serás tú ese alguien? A lo mejor están esperando por un alguien y a lo mejor ese alguien eres tú. Tal vez tú digas, ¿pero por qué yo? Bueno, si tú eres un discípulo de Jesús y tú estás dispuesto a ser un discípulo radical de Jesús, esto es lo que hace un discípulo radical de Jesús. Concluyendo, mis hermanos, ¿qué hace un discípulo radical de Jesús? Seguir a Jesús, ¿verdad? Seguirlo. Buscar primero el reino de Dios y después las demás cosas. Ofrendar su vida entera, ¿verdad? Totalmente, como un holocausto para el Señor. Morir cada día. Eso es lo que quiere decir tomar la cruz cada día. Confiar absolutamente en Dios y en su obra y en su palabra y en sus promesas. Amar incondicionalmente como Jesús, amar a todos y alcanzar a todos que necesitan ser alcanzados para Cristo. Esto es lo que hace un discípulo. ¿Qué cosa? Radical. Quiero terminar leyéndote estas palabras. Estas palabras las escribió John Ryle. John Ryle fue un obispo anglicano en Inglaterra. En el siglo XIX, él escribió estas palabras. Él estaba tratando de describir, yo creo que tengo una fotografía aquí de John Ryle. Él estaba tratando de describir lo que él llamaba el cristiano celoso. A ver, no celoso de mi hermano, de que no es ese tipo de celo, sino celo en el sentido de pasión. Tal vez una manera mejor de describirlo sería con la palabra apasionado. Porque celoso tal vez se te parezca una cosa mala, pero es como decir apasionado. ¿Ok? ¿Sí me entiendes con esa palabra? Bien. Él dice, un cristiano, voy a cambiar la palabra, voy a decir apasionado, es preeminentemente un hombre de una cosa. No es suficiente decir que es un hombre ferviente, que no hace concesiones, que está entregado de todo corazón, que es fervoroso en espíritu. No. Él solo ve una cosa, se preocupa por una cosa y esa cosa, vive para una cosa, está inmerso, absorto en una cosa y esa cosa es agradar a Dios. Sea que viva o que muera, sea que tenga salud o que esté enfermo, sea que sea rico o sea pobre, sea que agrade a los hombres o que los ofenda, sea que lo vean como sabio o lo vean como necio, sea que lo culpen o sea que reciba alabanza, sea que reciba honra o vergüenza. Por todo esto, al hombre, vamos a decir apasionado, no le importa nada. Él arde por una cosa y esa cosa es agradar a Dios y avanzar y extender la gloria de Dios. Si él es consumido en el proceso de arder, no le importa. Él está satisfecho. Se siente como una lámpara que ha sido hecha para arder. Y si es consumida al arder, él no ha hecho más que la obra para la cual Dios lo designó. Un hombre así siempre encontrará una esfera para su pasión.
Si no puede predicar y trabajar y dar dinero, clamará y suspirará y orará. Es el cristiano apasionado. Y ha habido cristianos así. Sí ha habido. Sí los ha habido. Y yo he conocido cristianos así. No digo que yo lo sea, digo que yo quisiera ser. Pero mi modelo no es ninguno de esos cristianos, ¿saben? Mi modelo es Jesucristo. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, una joven, bueno, ya después no era joven, pero aún así, llamada Amy Carmichael, es una joven inglesa. Ella fue misionera en la India durante 55 años seguidos. ¿Puedes entender? No que hasta que cumplió 55 años, no. Fue joven allí a la India y allí fue misionera en la India durante 55 años. Hizo un trabajo tremendo ahí en la India, sobre todo con niñas y jovencitas. Y ella escribió muchas cosas interesantes, entre ellas, bueno, esto es una foto de Amy Carmichael. Ella escribió este poema. Saben que al traducir al español o a otro idioma un poema ya cambia un poco y no luce igual, pero más o menos dice así: de la oración que pide que yo pueda ser protegida de los vientos que laten en ti, del temor cuando yo debo aspirar, de flaquear cuando debo descender, pero cuando debo ascender más alto, del yo sedoso, oh capitán, libra a tu soldado que te seguirá, del sutil amor por cosas suavizantes, de las decisiones fáciles, debilitadoras. No son así los espíritus fuertes. No por este camino fue el crucificado. De todo lo que oscurece tu calvario, oh Cordero de Dios, líbrame. Y esta parte, que es la que más me gusta, con la que ella termina el poema. El poema es más largo, ¿no? Pero termina diciendo: dame el amor que traza el camino, la fe que nada puede hacer desmayar, la esperanza que no avergüenza, la pasión que arde como fuego. No permitas que me hunda en el lodo para hacer un estorbo a los que pasan. Hazme tu combustible, fuego de Dios. Posiblemente la línea más famosa y conocida que escribió Amy Carmichael en su vida. Hazme tu combustible, fuego de Dios. Pero no fueron palabras. Ella vivió así. Ella entregó su vida completamente para hacer la obra de Dios. Algunos años después, un joven americano, en realidad llamado Jim Elliot, tenía 28 años. Él, su esposa y algunos pocos jóvenes más con su familia, los que tenían familia, pero todos jóvenes universitarios, habían decidido vivir así para Cristo, así, quemarse como el combustible en el fuego de Dios. Y casi que sin decirle a nadie, para que nadie le fuera, tú sabes, decir, pero tan loco, mira. No, casi que sin decirle a nadie. Fue una operación secreta en realidad. Ellos se prepararon por sus propios medios, pero fue una operación secreta. Fueron a Ecuador. Y en las selvas de Ecuador, ellos trataron de ver cómo podían hacer para alcanzar a los indios Guaraní. Estos indios en esa época, estamos hablando de los años 50, 1956 creo. Esa tribu no tenía contacto ninguno con la civilización, ninguno. Y si alguna gente fuera comerciante, fuera explorador, lo que fuera, llegaba cerca de allí, lo mataban al momento. Ellos no admitían contacto con nadie más. Pero ellos se propusieron llegar a esa gente. Y no te voy a contar toda la historia ahora si tú no la conoces, pero ellos hicieron planes con una avioneta que era lo único que tenían, uno de sus amigos, y tratar de sobrevolar allí un área en el río Curaray y llegar a una playita que había a la orilla del río que
sarcásticamente le pusieron a la playita Palm Beach. Ellos le pusieron a la playita Palm Beach. Ese era el nombre secreto con el que ellos, por los aparatos, serio, por los aparatos de radio y eso, ellos se referían al lugar como Palm Beach. Y trataron de contactar a los indios. Hicieron algunos contactos desde lejos, desde la avioneta, les bajaron regalos. Finalmente los indios les pusieron regalos en la cesta que ellos subieron y todo estaba bien. Hasta que un día decidieron, esta es la hora ya. Y aquellos 5 muchachos jóvenes bajaron en la avioneta a la playita de Palm Beach, para contactar a los indios. Y allí mismo en la orillita de la playa los mataron a los 5. Algunos de ellos, como Jim Elliot, dejó a su esposa, dejó a su niñita Valeria, que era una niñita pequeña como de 5 años. Otros dejaron sus esposas, algunos que no estaba casado pero tenía su familia. ¿Ves que? Jim Elliot, sí, hay películas sobre esto y demás. Escribió esto. ¿Te acuerdas lo que escribió Amy Carmichael diciendo, hazme tu combustible, fuego de Dios? Y él escribió estas palabras basado en una idea parecida. Dios hace a sus ministros llama de fuego. Eso lo dice la carta a los Hebreos. ¿Soy yo inflamable? Líbreme Dios del terrible amianto de las otras cosas. Satúrame con el aceite del Espíritu para que sea una llama. Pero una llama es transitoria y a menudo de corta vida. ¿Puedes soportar esto, alma mía? Una corta vida. Mora en mí espíritu del gran corto de días, cuyo celo por la casa de Dios lo consumió. Es Jesús. Hazme tu combustible, fuego de Dios. O sea, la misma frase que escribió Amy Carmichael. Y murió allí a los 28 años. No murieron por gusto, ¿saben? La esposa de él, la viuda, Elizabeth Elliot, con otra de las mujeres, la hermana, yo creo, de Nathaniel Saint, creo que era la hermana, no sé, Rachel. Finalmente se buscaron unos indios que les sirvieran de intérprete y entraron caminando a la selva allí donde estaban los indios. Entraron allí. Lograron entrar, lograron hacer contacto con ellos, les predicaron el evangelio, se convirtieron los indios y se bautizaron en aquel mismo río. Y hasta hace poquito, hace un par de años murió. Ahora no me acuerdo el nombre, pero un indio ya, un hombre anciano, que fue uno de los que mató a estos, pero que eventualmente se convirtió, se bautizó y él mismo se convirtió en ministro. Y ese indio fue el que bautizó a Valeria, la niña esta que se quedó huérfana cuando ya era una muchacha. Él la bautizó en el río aquel. Ese indio murió hace un par de años. Pero mi hermano, mira, todas estas fueron personas que fueron seguidores de Cristo radicales. Radicales. No, estas no fueron mediocres, no fueron gente de bancos o de sillas, tú sabes. Nada, ese tipo de cristianos no. Cristianos radicales. Pero, ¿te has puesto a pensar cuánta gente radicales hay para cosas malas? Si los comunistas pueden consagrarse hasta la muerte a su causa, si otros como los musulmanes radicales y los terroristas son capaces de matar y de morir por su fe, ¿cuánto más deberían los cristianos derramarse en amante y alegre devoción a su Salvador? Porque al final, si el Señor Jesús vale algo, lo vale todo. Y el Señor Jesús vivió y murió como un radical. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Yo quiero invitarte para que tú pienses hoy, antes de irte de aquí. ¿Estás dispuesto o dispuesta tú a comenzar? Porque esto sería comienzo, ¿eh? No es que hoy nada más, es comenzar a vivir como un cristiano radical como Jesús. Hay muchas cosas que vas a tener que dejar, que abandonar, que cortar.
Va a haber muchas cosas que no hacías y que vas a tener que empezar a hacer. Como Jesús. Y sobre todo vas a tener que hacer un compromiso. Para los que son bilingües, la palabra compromiso tal vez sea un poquito equívoca porque les recuerda la palabra en inglés compromise, pero no tienen nada que ver. No, compromiso y compromise no tienen nada que ver. Porque el compromise en inglés es todo lo contrario. Es cuando yo digo, bueno, aquí vamos a hacer un arreglo. Tú sabes, un poquito de acá y un poquito de acá. No, el compromiso en español es totalmente lo contrario. Es lo que en inglés se llama commitment. Es otra cosa, es otro concepto. Es cuando yo digo, yo me entrego, yo hago una promesa, yo completamente ahí. Yo te invito a que tú hoy, con el Señor, no es con el pastor, con el Señor, tú puedas hacer un compromiso. Un compromiso. Un compromiso que afecte tu vida los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, a toda hora. Total. Otra vez, ¿que vas a tener que dejar cosas? Sí. ¿Que vas a tener que abandonar cosas, cortar con cosas? Sí. Sí. Vas a tener que ser radical como Jesús. No radical con otras personas, radical contigo. Radical. Como vimos hoy, ¿verdad? Dispuesto a, recordando las palabras importantes que vimos, seguir, buscar, confiar, morir, ofrendar, amar y alcanzar. Amén. Que el Señor lo bendiga.